Buenos días, señores alumnos. Siendo las 9:02 de la mañana del día 10 de diciembre, vamos a iniciar nuestra sesión número 37. Y para el día de hoy vamos a revisar el tema de torque magnético y partículas cargadas dentro de campos magnéticos. Por favor, si me pudieran confirmar audio y video. Muy bien. Entonces está conforme el audio y video, entonces vamos a iniciar. A ver, antes de empezar, ¿qué pasó el día martes? Los estuve esperando. ¿No les había indicado que íbamos a avanzar clases? Los estaba esperando, ¿ven? Otra cosa, si mal no recuerdo, son 3 o 4 los que han enviado la corrección del examen. Los demás no han enviado nada. Les he enviado el día de ayer por horas de la noche lo que son sus prácticas para que revisen, ¿ya? Vayan revisando las prácticas, si tienen algún comentario o quieren hacer una indicación, un reclamo, eh, lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿ya? Me indican donde consideran que falta revisar, que no he considerado, quieren explicarme, lo pueden hacer, ya vía el correo, vía el WhatsApp. Eh, el día de mañana ya debo tener ya todas sus calificaciones con su promedio de unidad. Solo estaba esperando entre la práctica, quería esperar lo de la corrección del examen para subirles algunos puntos, pero bueno, no han querido aprovechar esta suba de puntos. Estaba subiendo hasta 2 puntos y los que han presentado, bueno, al menos se acercan ya mucho a un promedio que pueden manejar, que pueden manejarlo con una buena nota en la segunda unidad, no necesitan una nota tan alta, ¿no? Y se alejan un poco claro, siempre cuidando, ¿no? Sus promedios, se alejan un poco de estar pensando en un sustitutorio. Esperemos que esta segunda unidad les vaya bien. Entonces el día de mañana ya todas sus calificaciones, para que puedan ya tener idea clara de su promedio. Muy bien, vamos a empezar la última clase el día lunes. Estuvimos viendo lo que era el campo magnético, ¿no? Originado por imanes. Estamos considerando primero que tenemos un campo magnético ya creado. Este puede ser por un imán, ¿ya? Hemos visto algunas características. El hecho de la presencia de un campo magnético origina lo que son fuerzas, o sea, nosotros vamos a sentir el efecto del campo magnético a través de una fuerza, ¿no? La representación de esta fuerza la tenemos acá en esta ecuación, una ecuación con un producto vectorial, ¿no? Entre la velocidad y el campo magnético multiplicado por el valor de la carga. Entonces, se trata de una partícula que está viajando a una determinada velocidad e ingresa en una zona donde existe un campo magnético. Entonces, al ingresar a esa zona, esa partícula va a experimentar una fuerza, ¿ya? ¿Listo? Acá tenemos algunas deducciones también a partir de esa fórmula, ¿no? Que la fuerza magnética en magnitud es igual a la carga, que la consideramos acá en valor absoluto, dado que el signo que va a tener la carga, en realidad, lo que nos va a dar es la dirección del campo. Pero en magnitud lo que queremos es la cantidad de fuerza. Entonces,
para saber la cantidad de fuerza, el signo no me es relevante, el signo solo me es relevante cuando yo quiero saber hacia dónde está dirigida esa fuerza. Entonces, como se trata de un producto vectorial, velocidad por campo, entonces voy a tener acá lo que es la carga por la velocidad por el campo por el seno de tita, donde tita es el ángulo, ¿no?, que forma velocidad con campo magnético. La unidad, el Tesla, ¿listo? Ahora, un dato interesante, el hecho de que la fuerza, ¿no?, al ser, bueno, esto es debido a esto de acá. Acá tenemos en color verde, lo que podemos ver es el plano donde está contenida la velocidad y el campo magnético, ¿sí? Por ejemplo, pudiera ser que este fuera, supongamos, Y positivo y este fuera el X positivo, o este X positivo y este Y positivo, ¿no? O cualquier combinación, pero entre X y Y. X negativo, X positivo, Y negativo también, por ejemplo, ¿no? Cualquier combinación, pero entre X y Y, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué vemos? Que la fuerza es perpendicular a ese plano, ¿ya? Independientemente de que la velocidad haga o no mayor o menor grado, ¿no?, el ángulo, ¿no?, en mayor o menor grado a un ángulo entre velocidad y campo, ¿ya? Independientemente de este ángulo, la fuerza es perpendicular a ese plano, ¿no? Claro, obviamente sabemos que en un producto vectorial, si la velocidad y el campo coinciden, coinciden, y eso es, son paralelos o antiparalelos, y este ángulo θ se vuelve 0 grados o se vuelve 180 grados, ¿no? En el caso antiparalelo, no va a haber fuerza, ¿no? Esa es una propiedad del producto vectorial en el que si los vectores son paralelos o antiparalelos, el producto es cero, ¿no? Esto viene de I por I, J por J o K por K. Si ustedes consultan o recuerdan, van a ver que I por I, J por J o K por K es igual a cero. Entonces, siempre que exista con un ángulo, siempre, ¿no?, un ángulo diferente a 0, 180, vamos a tener una fuerza, ¿sí? Una fuerza que es perpendicular a este plano. Muy bien. Entonces, esa característica nos dice, hace que la fuerza magnética no cambie la energía cinética de una partícula, es decir, no le va a cambiar la velocidad, no va a aumentar ni a disminuir su velocidad. Lo que sí va a hacer es cambiarle la dirección, ¿ya? Eso es lo que sí hace. Muy bien. Después hemos visto el efecto de un campo magnético sobre un hilo conductor, ¿no? El hilo conductor, cuando no transporta una corriente, en el hilo conductor no pasa absolutamente nada, a pesar de estar dentro de una región donde hay un campo magnético, pero se observa que cuando ese mismo cable, por él yo hago circular una corriente y me fijo en el sentido en el cual circula la corriente, por ejemplo, en ese primer caso, la corriente va de arriba hacia abajo y el campo magnético tiene esta representación, en donde estos puntitos me indican que el campo es como saliendo de la pantalla hacia mí, están saliendo el campo. Entonces, yo observo que este cable, este hilo conductor, se deflexiona, es el término, se deflexiona y lo hace hacia la izquierda. ¿Listo? Y después hago el experimento, ahora cambiando el sentido de la corriente. Mantengo las condiciones del campo, el mismo hilo, pero ahora cambio la condición de que la corriente no vaya de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Y observo qué sucede. Lo que sucede es que igual le provoca una deflexión, pero ahora lo hace hacia la derecha, ¿no? A ver un momentito, están solicitando la asistencia. Entonces deflexiona hacia la derecha, ¿no? Entonces, estamos observando dos condiciones en el alambre, dos situaciones en el alambre. Entonces, algo debe estar provocando esas deflexiones. Es colocar un cable y colocarle un imán.
¿no? Entonces, colocar un imán. Entonces, ¿qué está pasando acá? Entonces, algo está alterando, ¿no? El estado de este cable, ¿no? Está provocando estas deflexiones. Y uno podría ver como que algo de acá, en este lado, ¿no? En el lado izquierdo, está jalando al alambre, lo está jalando. Y en esta situación hay algo a la derecha que jala el alambre hacia ese lado. Entonces, algo que jala. Entonces, eh, ese algo que jala no puede ser otra cosa más que una fuerza, porque hay que hacer una fuerza para deformar este alambre. Entonces, ¿no? Hacemos el estudio y llegamos a la conclusión siguiente, de que sobre ese hilo conductor de longitud L que transporta una corriente I, ¿no? Que está situado en una región donde existe un campo magnético, entonces actúa una fuerza magnética, ¿no? Entonces, en ese hilo conductor, ¿no? Está actuando, ¿no? Que está expuesto a un campo magnético, está actuando una fuerza magnética. Entonces, acá entonces podemos apreciar, ¿no? Una acción también de los campos magnéticos, no solo en partículas, sino también en un conjunto de partículas, porque eso es lo que es la corriente eléctrica, un conjunto de partículas, en este caso van a ser, bueno, electrones. Acá lo representamos por cargas como que fueran positivas, ¿ya? Como que fuesen positivas, ¿ya? Esto recuerdan un poquito ustedes cuando vimos corriente eléctrica y les dije que el sentido de la corriente eléctrica se toma no en el sentido de los electrones, sino en el sentido de los huecos que van dejando, y esos huecos se consideran positivos porque al perder un electrón, si está en balance, entonces estoy perdiendo carga negativa, temporalmente me convierto en positivo. No, no sé si recuerdan un poquito eso. Y por eso es que representamos acá como cargas positivas en movimiento, ¿no? Eh, en este caso están yendo, bueno, según la figura hacia arriba, ¿no? Pero los electrones vemos que en realidad se moverían de acuerdo a la figura, se moverían hacia abajo. Entonces, ¿no? Pero al final de cuentas lo que quiero indicarles acá es que son cargas, ¿no? Y tienen que ser cargas en movimiento. Si las cargas no están en movimiento, entonces no podemos hablar de una fuerza magnética actuando sobre ellas. ¿Listo? Sería este caso. Entonces, si las cargas no están en movimiento, significaría que la corriente es cero. No hay corriente en ese cable. Y las cargas estarían estáticas, por lo tanto, el campo magnético no opera sobre ellas. No, como el campo magnético no cambia la velocidad, no las va a acelerar, entonces no actúa sobre las partículas están quietas, entonces no hay fuerza magnética. Es muy diferente al caso del campo eléctrico. En el caso del campo eléctrico, si la partícula estuviera en reposo y esta partícula ingresa en una zona donde hay un campo magnético, yo coloco una partícula en un campo eléctrico, el campo eléctrico sí la acelera, puede hacer pasarla de una velocidad cero a una velocidad más alta, ¿no? Eso sí, esa propiedad tiene el campo eléctrico, pero el campo magnético no. ¿Ya? Entonces, ahí observamos, ¿no? Una acción. Acá tenemos también un caso más general, ¿no? Así, aplicando integrales, cuando el alambre tiene una forma arbitraria, cualquier forma, pero al final llegamos a la misma deducción, ¿no? Cálculos más avanzados implican utilizar acá integrales de línea. No sé si han hecho integrales de línea, esa es una modificación que se ha hecho, no incluir integrales de línea acá. Entonces acá estamos utilizando fórmulas un poco más sencillas, ¿listo? Pero igual, como ven, acá estamos haciendo una integral, ¿no? De longitud, una integral de línea, desde A hasta B, ¿no? Esto es cuando hay una sola dimensión, desde A hasta B, ¿listo? Y yo conozco que esa longitud desde A hasta B es igual a L, ¿no? En otras palabras, B menos A me da L. Entonces, tengo acá esta longitud, igual la voy a multiplicar por el campo, y todo esto por la corriente y me da la fuerza, ¿no? Entonces, esta fuerza es proporcional a la longitud del cable,
es directamente proporcional, fíjense, es directamente proporcional a la longitud del cable, al campo sobre el cual está sometido y a la corriente que transporta, ¿no? Esto quiere decir que si una de estas tres variables aumenta, la fuerza aumenta. Si alguna de las tres variables disminuye, provoca una disminución en la fuerza. Muy bien, entonces acá tenemos esta representación. Hicimos un cálculo para demostrar qué cosa, que si el hilo conductor forma una trayectoria cerrada, ¿no? La resultante de las fuerzas aplicadas en este cable tiene que ser igual a cero, ¿sí? ¿Esto es por qué? Porque si recordamos un poquito del tema de vectores, ¿no? En la suma de vectores, la idea era colocar un vector a continuación de otro, uno a continuación de otro. Entonces, acá tendríamos dos segmentos, uno y dos. Entonces, si yo voy colocando vectores en cada segmento hasta completar toda la figura, ¿no? Entonces, al final, lo que voy a tener que la suma vectorial, ¿no? La suma vectorial me va a dar igual a cero, ¿no? Esa es una propiedad de vectores. Muy bien. Entonces hicimos unos cálculos y efectivamente llegamos a esa conclusión, ¿no? Que la fuerza total en una trayectoria cerrada es igual a cero. Eh, Ahora nos toca tratar este tema de torque sobre una espira con corriente, ¿no? Si bien estamos diciendo que la fuerza se hace cero en una trayectoria cerrada, eso no implica que no exista fuerza. La fuerza existe, la fuerza va a existir, ¿no? Como vemos acá, en este caso de la espira, si ven, no es que no exista fuerza, miren, acá estamos encontrando la fuerza en el segmento 1 tiene un valor y la fuerza en el segmento 2 tiene otro valor. El segmento 1 es el segmento recto, la parte de acá abajo de la espira, y el segmento 2 es la parte semicircular. Entonces, en la parte semicircular también encontramos una fuerza, sino que al momento de sumarlas, ¿no? Al momento de sumarlos, vemos que una anula la otra. ¿Listo? Una fuerza anula la otra. Entonces, ahora sí existen las fuerzas, ¿no? Solo que se anulan. Ahora, si nosotros vemos acá, en este caso, tenemos acá una espira. Esa espira, la espira cuadrada, podemos identificar sus cuatro lados, ¿no? 1, 2, 3 y 4. 1, el segmento recto en la parte superior. 2, el segmento recto en la parte izquierda. 3, en la parte inferior. Y 4, en el segmento recto en la parte a la derecha, ¿no? De la derecha. Muy bien, entonces acá tenemos sus cuatro segmentos. Tenemos las dimensiones de estos segmentos. A para los laterales y B para el superior e inferior. Muy bien, entonces acá tenemos que aplicar, ¿no? ¿Cómo es que van a ser estas? ¿Cómo que serían las fuerzas? Y fíjense que el campo magnético está yendo de izquierda a derecha. Y de acuerdo a la figura, ¿qué podemos apreciar? Ojo, como acá se trabaja bastante con vectores, siempre hagan esta representación en un lado, ¿sí? Como ustedes, digamos, mejor les parezca, ¿ya? ¿A qué me refiero? Pueden poner X, Y y Z de esta forma, pueden ponerlo de otra manera, pero la idea es que ustedes siempre tengan un sistema referencial, ¿ya? Lo que sí hay que respetar es que X por Y, ¿no? Me da Z hacia arriba, ¿sí? Es X por Y, Z podría ser acá, ¿no? Pude poner acá X y acá y este era mi Z, ¿no? Entonces, como ustedes recuerden poner sus sistemas referenciales, pero siempre ubíquenlo para saber en qué dirección está yendo el campo magnético, hacia dónde va la corriente, hacia dónde debe ir la fuerza. ¿Ya? Esto es muy importante. Siempre tienen que hagan sus dibujos y siempre mi sistema referencial. Entonces, de acuerdo al sistema referencial, el campo magnético que vemos acá está en el eje X y en el eje X positivo. Quiere decir que el campo sería B por vector unitario I.
¿Y qué podemos apreciar acá? Rápidamente vemos que en los segmentos 1 y 3, la corriente también está viajando en dirección del eje X. Fíjense, es cuando venga por el segmento 3 será paralela y cuando esté en el segmento 1 es antiparalela al campo magnético. Entonces, recuerdan que habíamos dicho en producto vectorial, ¿no? Que para los casos en los cuales sea paralela o antiparalela, la fuerza en estos dos puntos va a ser cero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no están formando un ángulo diferente ni de 0 ni de 180. ¿Listo? Entonces, en esos dos casos, ahí sí, categóricamente, no hay fuerza. ¿Por qué? Porque son paralelo y antiparalelo. Muy bien. Sin embargo, en los lados, en los segmentos 2 y 4, donde la corriente, en este caso, va de arriba hacia abajo, y en el segmento 4 de abajo hacia arriba, ahí sí tenemos que la corriente, ¿no? La corriente estaría yendo, en el caso del segmento 2, estaría yendo en el menos Y. Y en el segmento 4 estaría yendo en el Y positivo. ¿Muy bien? Entonces, ahí sí vemos que van a formar un ángulo con el campo magnético. Va a ser de 90 grados en ambos casos, ¿no? Entonces, esto lo representamos por sus fórmulas. ¿Listo? Entonces, la fuerza en el segmento 2 va a ser igual a la corriente I, que multiplica ¿a quién? Al vector de longitud. Hemos dicho que ese vector longitud, ese L, va a tener una dirección y va a coincidir con la corriente. Acá la corriente va hacia abajo, entonces va a ser L, va a ser A por menos J, ¿no? Porque va hacia abajo, o menos AJ. Y en este segmento, en el segmento 4, la corriente va hacia arriba, entonces sería, el vector de longitud va a ser A, que es la longitud de este segmento, A por J. ¿Listo? A por J. ¿No? En ambos casos multiplicado por B por I, B por I. Y listo, tenemos que la fuerza en el segmento 2 es I por A por B, vector unitario K. Y en el segmento 4 es igual, solo que el vector unitario sería menos K. ¿Listo? Acá tienen que utilizar la regla de la mano derecha, si se acuerdan, o si no, recordar el producto vectorial, ¿no? Acá es J por I, quiere decir voy de J, o sea, del eje Y hacia el eje X. Esto es algo así como que la primera letra, ¿no? El primer vector unitario, hacia ese lado yo apunto todos mis dedos. Apunten todos los dedos, excepto el pulgar. Apunten todos los dedos, ¿no? Y después cierren los dedos. ¿Hacia dónde? Hacia ahí, ¿no? Entonces, si yo pongo con el pulgar apuntando hacia arriba, ¿no? Que es la primera sensación, como que voy a saludar a alguien, ¿no? Mis dedos están apuntando hacia Y, pero a la hora de cerrar, yo debo cerrar hacia I. Y está, ¿dónde? Hacia la derecha, entonces no podría cerrar, ¿no? Entonces tengo que invertir la mano, le doy vuelta la mano, y ahora sí, los dedos apuntando hacia J, y cierro hacia I, y el pulgar apunta hacia abajo. ¿Listo? Entonces, ahí tengo esta situación de J por I, y como apunta hacia abajo, ¿no? El pulgar, que dice que viene para acá, ¿no? Entonces, este sería el menos K. En este caso, me dice los dedos apuntando hacia el menos J. Es como que yo volteé y mi mano la pongo apuntando hacia mí, con los dedos viendo hacia mí y el pulgar hacia arriba. Y después cierre hacia la derecha, hacia ahí. A la hora de cerrar, veo que el pulgar efectivamente se queda hacia arriba, apuntando hacia arriba, ¿no? Entonces, como va apuntando hacia arriba el pulgar, quiere decir el K positivo, el más K, ¿no? O el eje Z positivo. Muy bien, entonces acá tenemos una vez más la aclaración, ¿no? Y una vez que hemos visto, bueno, si hacemos la suma vectorial, hemos dicho que F1 y F3 es 0, F2 y F4 ya hemos calculado,
y estamos viendo que uno es positivo, otro es negativo. Y a la hora de sumarlos, como los dos en el K, va a salir 0, ¿no? Y se cumple el hecho de que efectivamente, ¿no? Efectivamente, la fuerza total en una trayectoria cerrada es igual a 0. Sin embargo, estas fuerzas, ¿no? Al estar presentes en los segmentos 2 y 4, van a provocar un efecto sobre esta espira. Y ese efecto se conoce como torque. De repente recuerda de física 1, torque o momento, ¿no? Entonces, van a provocar una situación, un torque. ¿Y qué cosa es el torque? No es otra cosa más que una fuerza que provoca la rotación con respecto a un punto de referencia de un determinado objeto, un determinado cuerpo. ¿Listo? Entonces, como hay una fuerza desarrollándose en este segmento, en el segmento 2 y en el segmento 4, va a haber una fuerza, ¿no? Entonces, yo podría, la fuerza 2 es positiva y la fuerza 4 es negativa, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Imagínense, ustedes tienen acá la espira, así, de esta forma. ¿Sí? La tienen así, más o menos. Ya, tienen así la espira. O a ver, vamos a hacerlo un poquito más inclinada para que la puedan apreciar. A ver, vamos a ver acá, si la pueden apreciar, para que puedan ver el efecto de la fuerza. Y esto es importante porque vamos a ver dónde es que se aplica esto y van a entender algunas cositas. Acá tenemos la espira. Ya hemos dicho que el campo magnético está acá. Está mi campo. Y mi referencia es X, así está, Y y Z. Entonces, al estar el campo de esta forma, de esta manera en X, ¿ya? Al estar así en X, entonces está provocando un efecto en cada lado. ¿Listo? Entonces, acá va a estar el campo vectorial, campo magnético en vector, que es igual a B por I. Entonces, la corriente está circulando en este sentido. Acá tenemos la corriente I, viene por acá, va a venir por acá viene y cierra el circuito, ¿no? Está circulando la corriente en esta forma. Muy bien, la fórmula me dice que la fuerza es igual a I que multiplica L vector por el campo magnético. Muy bien, entonces, de acuerdo a esto, ya sabemos que fuerza en este segmento y en este no, segmento 1, segmento 2, segmento 3 y finalmente el segmento 4. Entonces, en el 1 y en el 3 no hay aplicación de fuerzas, ¿no? ¿Por qué? Porque el producto vectorial me va a dar 0 por ser paralela y antiparalela. Pero en estos lados, al haber una fuerza, porque si hay un ángulo, porque acá, si bien tengo acá I, acá estaría mi vector, acá va a estar mi L vector. ¿Listo? Dirección, fíjense, la misma que la corriente. Y por acá estaría el campo magnético. Listo. Ahora, en este lado, acá estaría mi L vector. Igual, en la misma dirección de la corriente. Y acá estaría mi campo magnético. Muy bien. Entonces, acá es como tienen que proceder. Es de L hacia B. Como es de L hacia B, entonces pongan sus dedos apuntando al L. Apuntando a L, ¿no? Apuntando en la misma dirección de L, quiere decir como que se apuntan con su propia mano hacia ustedes, ¿no? Y cierren hacia B, hacia el campo magnético B. Van a cerrar los dedos y van a ver que el pulgar les queda, ¿no? Obviamente está quedando hacia arriba, ¿no? Entonces, quiere decir
que para este segmento, ¿no?, la fuerza va a ser hacia acá arriba, ¿no? Hacia arriba. Acá va a estar la fuerza 1. Perdón, en este caso sería el segmento 2. Listo. Ya tenemos esto. Ahora hacemos exactamente lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo acá. No quiero mover esto. Hacemos lo mismo para lo que es el segmento 4. Listo, acá tenemos el segmento 4. Y vemos que es de L hacia B. Entonces ahora pongamos igual la mano con los dedos apuntando en el sentido de L. Es como que van a dar la mano a alguien, van a saludar a alguien, le van a dar la mano, ¿no? Pero yo tengo que cerrar hacia B, que está hacia la derecha. Entonces no puedo cerrar en ese sentido. Entonces tengo que invertir mi mano, invierten la mano, y ahora el pulgar mira hacia abajo. Y ahora sí puedo cerrar los dedos hacia donde está el campo magnético, ¿no? Tienen que cerrar los dedos así, de acá para acá. Entonces, a la hora de cerrar, el pulgar queda hacia abajo. Y quiere decir que la fuerza magnética está en esta dirección. Entonces, aquí tenemos nuestras fuerzas. ¿Listo? Ahí tenemos la representación de las fuerzas. Eso tiene que quedar bien claro porque en esta parte hay que dibujar las fuerzas. Entonces, esto tiene que quedar bien, bien claro. ¿Ya? Entonces, de esta manera dibujamos las fuerzas. Ahora, ya tenemos nuestras fuerzas. Ahora, estas fuerzas actúan sobre esta espira. Claro, se van a anular porque una va hacia arriba, otra va hacia abajo y van a tener la misma magnitud. Está bien. Pero al estar presentes, ¿no?, entonces van a provocar acá un efecto sobre esta espira. Imagínense que acá está su centro. Por acá está el centro de esta espira. Acá está el centro. ¿Ya? Imaginemos su centro. Por un instante, imagínense qué pasaría si esta fuerza no existiera. ¿Qué pasaría con esta espira? Solo actuaría F2. ¿Qué creen que pueda pasar? A ver. Al final sería una sumatoria de fuerzas en cada... Sí, tienen que... La fuerza total que actúa sobre la espira es la suma de las fuerzas en todos los segmentos. En todos. Tienen que sumar todo. La fuerza en el segmento 1, más la fuerza en el segmento 2, más la fuerza del segmento 3 y finalmente más el segmento 4. La fuerza del segmento 4. Y como es una trayectoria, como le digo, cerrada, esa suma tiene que darles 0. ¿Ya? Ahora bien, como les digo acá, a ver, ¿qué creen ustedes que pueda pasar si yo... Imagínense, F4 de alguna forma se anula. Se anula F4 y solo queda F2. ¿Qué creen que pueda pasar con esta espira? ¿Qué creen que pase? A ver. Vamos, participen. No va a haber puntos en contra, al contrario, hay puntos a favor, no es puntos en contra. Cualquier idea. Ya me están dando una respuesta sobre una deformación. A ver. Fíjense acá, ¿qué pasaría? Tienen ustedes así. Tienen una masa M. Acá tienen una fuerza F1 y acá tienen una fuerza F1 negativa. O sea, en sentido contrario. Nada más. ¿No? Entonces, en ambos casos es F1, solo que uno está así, ¿no?, apuntando en un lado y la otra hacia el otro lado. A ver, ¿qué creen que pase? ¿Se moverá el cuerpo? ¿Creen que se mueva? Se van a hacer 0, entonces no se va a mover el cuerpo, ¿no? Hasta ahí estamos bien, perfecto, perfecto. No se mueve el cuerpo. Muy bien. Entonces, ahora supongamos nosotros que de alguna forma nosotros eliminamos esta fuerza, la cancelamos, de alguna manera la retiramos esta fuerza. Había alguien empujando, lo sacamos y solo se quedó esta persona empujando. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el cuerpo se va a mover.
va a aparecer, de acuerdo a la segunda ley de Newton, aparece una aceleración, ¿no es cierto? Pero la idea final es, se va a mover. Hasta ahí estamos perfectos. Muy bien. Entonces, acá va a ser exactamente lo mismo. Es algo similar es acá. Esa idea de fuerza, que es en un solo sentido, ¿no? En un solo eje, ahora vamos a llevarlo un poco acá. Esto es algo así como que tuvieran, ahora, si bien desde arriba tuvieran una barra, ¿listo? Tuvieran una barra, yo tengo una fuerza que está en este sentido, ¿listo? Van a empujar, alguien viene y empuja acá, y otra persona con el mismo tamaño, el mismo peso, la misma fuerza, viene y empuja acá. Y este es el centro de esta barrita. ¿Qué creen que pase acá? Rota, rota. Si el centro lo consideramos como fijo, ¿no? Este centro es mi centro fijo, ¿no? Esto comienza a... Esto va a rotar. Esto es momento. El momento son las fuerzas que van a provocar la rotación de los cuerpos. ¿Sí? Esto es lo que va a pasar acá. Esto es lo que va a suceder acá. Va a empezar a rotar. ¿Qué quiere decir? Que esta espira, que la vemos de esta forma, va a empezar a rotar. Este lado irá en sentido horario, ¿no? Esto va a ir acá, esto viene para abajo, ¿no? Comienza a rotar la espira en sentido horario. Si yo la voy a ver de perfil, un instante la veré así, paso un tiempo y la veo así, después la voy a ver de esta forma, después completa, ¿no? Completa 180 grados, después de esta forma y al final regresa a su posición inicial. Y así va a estar rotando, haciendo todo este circuito. ¿Listo? Y acá regresa, ¿no? Y acá viene así, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es rotar, ¿no? Entonces, eso es torque. Eso es torque, ¿ya? Eso va a ser torque. Eso es lo que va a ocurrir con las espiras. Entonces, entonces, nosotros tenemos acá lo siguiente, perdón, ¿no? Va a rotar la espira y tenemos que ese torque es igual al valor de la corriente que multiplica A al producto vectorial de ¿quién? De A, que viene a ser ¿qué cosa? El área de la espira, ¿no? Multiplicado por el campo magnético. Esa fuerza que va a provocar la rotación es igual a el valor de la corriente que pasa por esa espira multiplicado por el área de la espira por el campo magnético. ¿Listo? Y esa va a ser nuestra fórmula. Entonces, acá tenemos, ¿no? Acá está más a la representación. Fíjese, esta es vista de haciéndole un corte a la espira de perfil, viéndola de perfil. Fíjense cómo está acá la representación de mi referencia. Fíjense acá, X derecha, Z hacia arriba y Y era hacia adentro. Entonces acá miren cómo está, es lo mismo. X a la derecha, Z hacia arriba. Y bueno, no sé si llegan a apreciar bien, acá dice Y, hay un circulito, ahí hay una X. Quiere decir que el Y positivo está hacia adentro, ¿no? Que es como estaba acá. Solo que estoy haciendo una vista un poco más de perfil, ¿no? Viendo más el perfil de esta espira, ¿no? Viéndola, perdón, de frente, viéndola de frente esta espira, ¿no? Entonces acá puedo ver cómo F2 tiende a tirar este segmento hacia arriba y F4, el segmento 4 hacia abajo, ¿no? Y voy a provocar la rotación. Acá es el vector área, ¿listo? El vector área yendo hacia arriba. Como sé que está yendo hacia arriba, ustedes pongan los dedos, pongan sus dedos en el sentido de la corriente y traten de hacer esta circunferencia, como que fuera una circunferencia acá, así. Entonces van a ver que el pulgar va hacia arriba. Quiere decir que hacia arriba está yendo el vector área, ¿no? Que va a empujar al torque. Bueno, el torque sería para acá, ¿no? Entonces, esto sirve para saber hacia dónde está yendo el vector área. Entonces, acá tenemos ya la representación como en magnitud, ¿no? Donde tenemos I por A por B, como era producto vectorial, por el seno del ángulo que forman el área con el campo magnético, ¿no? Este ángulo.
¿Listo? Y tengo el torque. ¿Y por qué N? N va a ser el número de vueltas que pueda tener esta espira. Acá hemos hecho una representación de una sola vuelta, entonces en este caso sería n igual a 1, pero en un caso más general, esta espira pudiera tener muchas vueltas, varias vueltas, entonces acá sería por el número de vueltas. ¿Listo? Y acá algunas aclaraciones, ¿no? Donde este producto, solo este producto NI por A, se denomina momento de dipolo magnético, ¿no? Y si yo multiplico el momento dipolar magnético por el campo magnético en producto escalar, ¿no? Me va a dar la energía potencial, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a trabajar con el torque para saber la fuerza ¿no? que provoca la rotación de esta espira. ¿Por qué esto es importante? Acá nos vamos a adelantar un poquito para que lo puedan entender de por qué es importante esto, ¿no? Porque, ¿cuál es la idea de que estemos analizando esto? Pero de repente han hecho ese experimento en el colegio, ¿no? De repente lo han podido recrear. Recuerden que la espira estaba en un lugar donde había un campo magnético creado, ¿no? Entonces, acá tenemos lo siguiente. De repente, como les digo, lo han hecho en el colegio. De sur y bueno, era norte. Entonces, acá va a venir mi campo magnético, así, ¿sí? Así viene el campo magnético. ¿Estamos? Ahí se crea mi campo magnético. Y ahora imaginemos que yo coloco acá una espira. ¿No? Una espira. Colocan acá una espira. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, entonces vamos a tener que, va a haber acá fuerzas sobre esta espira. Va a haber fuerzas que van a provocar un torque en esta espira. Entonces, fíjense, miren, ¿dónde es que aplicamos esto? Imaginemos que yo hago acá, por ejemplo, digamos acá, voy a hacer un pequeño, imaginen que esto es algo muy pequeño, ya no es tan grande. Por acá hago así, lo hago tan pequeñito que esta distancia es tan pequeña, ¿no? Muy pequeña, como para yo seguir considerando que es una espira cerrada. Entonces, esto va se dice a una escobilla, ¿sí? Y va a otra escobilla. ¿Listo? Esto viene por acá. De repente, como les digo, lo han hecho en el colegio. Y esto viene así, aquí, a un foquito. A un foquito. ¿Listo? Esto es un foquito. ¿Qué va a pasar? Como hemos visto, esta espira está sometida a un campo magnético y cuando está sometida a un campo magnético, pues se produce un torque en las espiras, un torque en la espira, ¿no? Que lo va a hacer girar. Entonces la sumamos, vamos a suponer que está girando en este sentido, en un sentido horario. Comienza a girar. Al girar, ¿no? Si yo trato de mantener esta espira en una posición que no se mueva, solo que rote, ¿no? Comienza a rotar, de repente le puedo poner acá un soporte, acá le pongo otro soporte, comienza a rotar, ¿no? Al rotar, ¿no? Lo que está arriba pasa abajo, lo que está abajo pasa arriba, y va a estar en ese juego, ¿no? Lo que va a empezar a formar acá es una corriente, que en un momento va a estar arriba, en otro momento va a estar abajo, un momento arriba y otro momento abajo. Y esto es nada más y nada menos que una corriente alterna. Se crea una corriente alterna, ¿no? Es lo que vamos a ver en la parte final del curso. ¿Cómo es que se crea la corriente alterna? La corriente que tenemos en las tomas de la casa. Esa es corriente alterna. ¿Cómo se crea? Por un fenómeno como este.
del torque de una espira. Claro, pero no voy a tener un imán gigante como para crear una espira gigante para crear acá 220 voltios, ¿no? Entonces, eso sería complicado, pero ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo son las mayores fuentes de energía en nuestro país? ¿Alguien tiene idea? Las mayores fuentes de energía en nuestro país, ¿cómo son? ¿De qué tipo? ¿De dónde sacamos la energía eléctrica? Por ejemplo, un ejemplo, a ver, Enersur lo hace de manera... ¿Cómo obtiene energía Enersur? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea? Podemos sacar energía de manera con paneles solares. Enersur lo hace a través de carbón, calentando agua, ¿no? Calienta agua y se genera vapor y con eso va un proceso donde obtiene energía eléctrica. Pero mayormente en el país lo que usamos es las hidroeléctricas. ¿Cuál es el objetivo de una hidroeléctrica? ¿Cómo es que va a trabajar? Esta es la parte fundamental. Así es como yo voy a tener la corriente alterna. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, o lo que se hace en una central hidroeléctrica es tener acá viene el agua, acá hay unas tuberías, ¿no? Esto viene acá, esta es una represa, ¿no? Tienen así la represa, acá viene la tubería, ¿listo? Acá viene el agua, como les digo, entonces el agua va a bajar por esa tubería y la idea es que este ángulo no sea tan grande, sea muy pequeño, para que cuando venga aquel agua caiga con la mayor energía posible, ¿listo? Entonces acá va a caer el agua, de esta manera cae el agua, y al caer comienza a mover las paletas de un generador, ¿no? En otras palabras, lo que va a hacer es al mover las paletas, lo que va a hacer es, esa espira está quieta y lo que se va a mover es el imán. Eso hace un generador. La paleta, perdón, esta espira se va a quedar quieta, ¿ya? Se va a quedar quieta, imagínense, esta no se mueve, o sea, solo sigue intercambiando, en vez de que se mueva la espira, ahora lo que se va a mover es los imanes. Y al mover estos imanes, igual el campo magnético va a cambiar. Después vamos a ver un temita que se llama flujo, y ahí con eso ya va a quedar más claro eso todavía. Entonces, de esta manera es como yo voy a crear, de acá va ya otras etapas, ¿no? Voy a ir a otras etapas de una central en donde se va a elevar la tensión, ¿no? Para yo poderla distribuir, ¿no? Entonces acá ya va a quedarme mi central, bueno, acá tengo ya todos los equipamientos, transformadores, todo eso para elevar la señal y poderla enviar a otras regiones, a otros lugares, ¿no? Pero fíjense que la idea es aprovechar esta propiedad física que tiene el campo magnético, ¿no? De crear fuerza y que esa fuerza me permite crear sobre espiras un torque, ¿no? O sea, le provoca movimiento a un objeto, ¿no? Entonces ven cómo es una forma de aprovechar esta parte física, ¿no? Igual, la idea acá es mover estas paletas. Lo pueden hacer con la caída de agua, que es lo más común, es el sistema más común que tenemos, ¿no? Enersur lo que hace es no aprovechar esas caídas de agua, ¿no? Aquí en Hilo no tenemos lugares para tener estas caídas de agua. Entonces lo que ellos hacen es, en vez de usar agua, lo que hacen es queman carbón. En otras palabras, comienzan a hervir agua usando el carbón, ¿listo? Entonces acá tienen agua a la cual van calentando, ¿no? Utilizan unos quemadores a base de carbón, ¿listo? Y por acá el vapor del agua, de esa agua que comienza a hervir, la sacan por unas tuberías en las cuales van a disparar ese chorro de vapor, ¿no? Caliente, ¿no? Ese vapor sale acá a presión y comienza a mover estas turbinas. Las comienza a mover, ¿no? Sale con fuerza y comienza a mover estas turbinas.
¿Listo? Esa es una forma también. Estoy transformando energía mecánica en energía eléctrica. Otra forma, hace años había un proyecto para acá en Hilo, utilizar estos generadores, utilizarlos en el mar, colocar varios de estos generadores en el mar. Entonces los colocaba en el mar, ¿no? ¿Y quién va a mover estas paletas? Tenemos acá la corriente de Humboldt, la corriente del mar, ¿no? Entonces el mar siempre va de sur a norte, ¿no? Entonces esto va a hacer que estas paletas comiencen a moverse. Se van a mover, se comienzan a mover y van a generar energía eléctrica. Otra forma es a través del viento. Buscar aquellos lugares donde prácticamente todo el año hay viento, se llaman los pasos de viento, ¿no? Son vientos que vienen de la cordillera, por algunos lugares en la costa baja, ese viento, ¿no? Entonces es buscar el sitio ideal y comenzar a plantar, ¿no? Estos generadores, ¿no? En pequeños motorcitos, se puede decir así, que tienen acá como unas aspas, ¿no? Se han visto. Y como viene el viento a una muy buena velocidad, ¿no? Provoca el movimiento de estas turbinas, de estos generadores, ¿no? Esto es común en otros países, en países en Europa utilizan bastante, ya están usando bastante energía eólica. En Alemania hay un bosque de este tipo de sistemas, son no sé como cuántos tiene, más de 200 de estas turbinas para captar energía eólica, ¿no? Entonces, y acá todavía no se está aplicando, entonces acá tenemos pasos de viento muy, muy importantes que algún día quizás se puedan aprovechar. Y esto podría ser una muy buena opción para Hilo, ¿no? Que acá sufrimos mucho de energía y se pueda tener este sistema, ¿no? Lo único que hay que analizar acá es la parte de la rentabilidad, ¿no? Qué tan rentable es implementarlo, mantenimientos, todo eso, ¿no? Pero fíjense cómo se aprovecha esta propiedad de los campos magnéticos para generar la corriente alterna que necesitamos, ¿no? Para nuestros procesos industriales y para lo que es el consumo domiciliario. Muy bien, señores, el tiempo nos ha ganado. Entonces, el día de mañana vemos el siguiente tema, que es qué pasa cuando, bueno, ya habíamos adelantado un poquito de lo que sucede cuando una partícula ingresa en un campo magnético, ¿no? Habíamos visto, es una parte inicial, habíamos visto, se crea una fuerza sobre esa partícula, pero ahora vamos a profundizar un poquito más, en la cual vamos a ver que al ingresar, si bien se crea esa fuerza va a provocar que esta partícula describa una trayectoria circular, ¿ya? Entonces mañana vemos este tema y empezamos ya a hacer ejercicios antes de entrar a los siguientes temas. ¿Listo? Entonces, por favor, les repito, ahora que están la mayoría, ¿no? Son 10, por favor, revisen su correo. Les he mandado las prácticas para que las revisen. Si tuvieran algún reclamo, alguna observación, no duden en hacerla. Si quieren algo que se les aclare, algo no quedó muy bien, o me quieren explicar, de repente yo no lo he considerado y ustedes quieren explicármelo, háganlo, ¿no? Antes de que yo suba las notas, ¿sí? El día de mañana, antes de subir las notas al sistema, yo les voy a entregar sus calificaciones completas, ¿no? Entonces voy a ver si también lo puedo tener antes para que ya en la clase ya les voy a decir, ya señor, ya sus notas ya están en el sistema, ya las pueden ver, estas son, les voy a mandar su correo y también si tuvieran algún inconveniente, ahí les aclaro. Ya, por favor revisen eso y este material, todo y este de partículas también ya está en el sistema, en el aula virtual, pueden descargarlo. El material más extenso de teoría todavía estoy haciendo algunos recortes, moviendo algunos temitas para que no sea tan complejo ese tema, ¿sí? Para no, no se vuelva tan tedioso esta parte, porque sí tiene algunos cálculos que son un poquito tediosos por el producto vectorial, en especial cuando usamos integrales, pero estoy tratando de hacer algunas modificaciones ahí. Listo.
Si no hay ninguna observación, entonces quedamos hasta este punto. Nos vemos el día de mañana, señores. ¿Listo? Muy bien, hasta luego.